Qué bueno es cantar al Señor con tanta alegría y con canciones llenas de tanta verdad, ¿no? Muchas verdades que realmente es una bendición. Es una bendición estar con ustedes. Veo muchas caras conocidas, muchos me conocen. Si no me conocen, yo soy Scott Jackson. Obviamente no soy de aquí, soy de los Estados Unidos. Hace 13 años que estoy viviendo en Argentina, en Córdoba. Entonces, tengo mi familia ahí, mi esposa y dos hijos. Así que espero que me puedan seguir bien. A veces equivoco con las pronunciaciones por ahí. Pero bueno, vamos a estar estudiando la palabra de Dios y que es fiel y vamos a sacar conclusiones y observaciones de su palabra. Antes de observar, vamos a observar el Salmo 94. Quería compartirles una historia que me pasó hace 12 años, 10, 12, no me acuerdo cuánto. Una historia, un momento inmaduro que me pasó. En el centro de Córdoba, haciendo trámites, un día lindo, me cruzo con una manifestación, que no me gustan las manifestaciones porque se cierra toda la calle y no se puede avanzar y gastas mucho tiempo de tu vida esperando que se forme mucho lío, ¿no?, en las calles. No me gustan, pero en este momento, justamente no sé por qué, pero se brotó en mi corazón, se generó una pista de ira, de bronca, de necesito hacer mis cosas, y si con esta manifestación no me permite avanzar con mis cosas. Entonces, ellos son mi problema, esta es injusticia. Soy yo quien está pagando mis impuestos para usar las calles y ellos me están impidiendo lo que quiero hacer. Entonces brotó más bronca. Mientras más veía el lío, los folletos, las bombas, más bronca y ira. Y después empecé a pensar en venganza. Brotó más en mi corazón que yo voy a tomar venganza, yo tengo que ser la persona que toma en sus manos esta injusticia. Entonces, ¿qué hago? No tenía un plan, pero entré a un kiosco y compré para mí lo que vi en ese kiosco eran bombas. En realidad era un paquete de 6 huevos. Pero en ese momento, en el momento de pecado, en el momento de furia y ira, mi mente estaba en otra cosa. Y yo vi en estos huevos, vi bombas, vi armas para vengarme. Entonces compré el paquete. Tenía un poco de miedo porque si tiro un huevo y me ven, ¿qué va a pasar? Muchas personas... Entonces confiaba en mis piernas que pude correr rápido. Entonces buscaba mi salida, dónde iba a correr si me veían. Entonces me puse con la espalda contra la pared de un edificio justo si han ido a Córdoba, en Colón y General Paz, es el cruce más importante. Y bueno, ya pensé, ¿qué estoy haciendo? Eso es estúpido. Pero bueno. Ya estaba en el baile y ya mi corazón ya estaba entregado al pecado. Entonces lancé el primer misil, era como cámara lenta, ¿viste? ¿Qué va a pasar? Y justo pegó como se robeteó contra el hombro, se cayó en el piso. Algunos se asustaron así como de repente, ¿qué pasó? Pero nada, no llegó a la nada, entonces no pasó nada, entonces tengo la luz verde para seguir lanzando. Entonces lancé otro y esta vez creo que como que pegó contra alguien, después se manchó
la yema con el pie de una señora ahí, y ya empezaron a apuntar las ventanas, viendo dónde venían esos misiles. Y ya, o sea, el nivel de bronca que tenía estaba muy encima, muy alto, pero ya el miedo ya superó mi nivel de bronca. Entonces ya decidí, me voy corriendo porque si me ven ya me van a llegar a hacer muchas trompadas y no voy a salir bien. Entonces, mi querer, mi anhelo de tomar la venganza en mis manos termina en ser un momento de vergüenza para mí y no llegó a la nada. No tuve éxito y tenía que aguantarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Salmo 24? Salmo 24 tiene que ver con la injusticia, con los problemas que tenemos en nuestras vidas. Todos nosotros en la vida enfrentamos constantemente injusticias por el gobierno, por nuestros vecinos, por solamente cruzar la calle, la forma en que se portan las personas, quizás en nuestras escuelas, trabajos, en nuestras propias casas. Enfrentamos constantemente injusticias que otras personas hacen contra nosotros, contra nuestra iglesia, contra nuestra sociedad. Y no solamente se trata de injusticias, pero también creo que en problemas en general, ¿no? Una injusticia es una crisis, es un problema general que tenemos que enfrentar. Entonces, si vos estás enfrentando una injusticia, si estás aguantando una injusticia, si estás pasando por una crisis, por una incertidumbre, este salmo quizás tiene algunas cosas lindas para ti esta mañana. Vamos a leer el Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se gloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propio maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra.
ayudarnos a entender cada vez más lo que quieres de nosotros, ayudarnos a caminar en justicia y enfrentar las crisis de la vida en una manera justa, Señor. Amén. Bueno, este salmo, lo que es interesante para mí, es un poco como una biblioteca que contiene los libros, ¿no?, que uno tiene. Los columnas verticales forman una estructura para poner todos los libros en orden, ¿no? Como que contiene todos los libros para que no se caigan y uno puede poner en orden todo. Entonces es como un fin, un comienzo y un fin las columnas, ¿no? Y este salmo empieza hablando sobre quién es Dios y termina hablando sobre quién es Dios. Este salmista no sabemos quién escribió esto o contexto, pero este salmo, antes de entrar en el asunto es que algo mal está pasando, la injusticia. Pero antes de fijar en el problema, este salmista se gira sus ojos y empieza a pensar primero, ¿quién es Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Y qué tiene que ver Dios con mi problema? Entonces vemos en versículo 1 que Dios es juez de toda la tierra. Un juez tiene el poder y la capacidad de llevar a cabo la justicia. Vemos al final del salmo también que Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. No solamente que Dios es el juez de la tierra, que en un día, en un futuro, cierto que Dios no solamente tiene el poder de hacerlo, pero va a hacerlo, va a castigar todo el mal que ha pasado en todas las épocas, en todos los siglos. Todo el mal se va a poner en orden. Dios va a poner la justicia sobre todo, ¿no? Entonces, Dios es nuestro juez. Dios es quien tiene el poder. Dios es quien tiene el derecho de llevar a cabo la justicia en la tierra. El salmista también habla mucho de Dios en todo el salmo. No solamente empieza y termina hablando de Dios, pero solamente sacando conclusiones, observaciones basado en este salmo, vemos que Dios no es igual a nosotros en cuanto a los tiempos. Los tiempos de Dios son distintos. Dios es omnipresente, que ve todo lo que sucede. En versículos 7 a 9 habla de eso, de que Dios ve todo. Dios está atento a lo que está pasando. No le pasa ni una cosa. Que Dios es paz. En versículo 13 habla de que Dios nos da paz, que es capaz de dar paz a las personas que están muy angustiados. En versículo 14 Dios dice que Dios no abona, no se olvida de los suyos. En versículo 18 dice que Dios es un Dios de misericordia. En versículo 19 Dios es capaz de consolarnos en nuestros peores momentos de angustia. Entonces, este salmo no solamente se trata de la injusticia, pero se trata de quién es Dios, quién es Él. Porque Él es quien va a darnos nuestro consuelo, ¿no? Entonces, para mí, este salmo es un ejemplo para nosotros cuando se trata de cualquier asunto de la vida, cualquier asunto importante, ya sea el amor, cómo criar tus hijos, cómo actuar en tu trabajo, cómo actuar como ciudadano, cómo votar, cómo debes enfrentar la política, cómo siendo estudiante, cómo debo actuar en mis estudios, cómo llevar a cabo mi profesión, dónde voy a ir después de la muerte. Todos los asuntos o preguntas importantes que tenemos en la vida, tenemos que en primer lugar fijarnos qué dice Dios sobre estas cosas. Si no, son opiniones nuestras nada más y no vamos a tener éxitos en estos asuntos de la vida. Dios tiene mucho para decir en cuanto a cómo vivir en esta tierra y si no enfocamos en su palabra, en sus verdades, hay un versículo que dice que Dios es quien da conocimiento, da la ciencia al hombre, ¿no?
En versículo 10 creo que era, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, en otras versiones dice ahí el conocimiento. Dios es quien enseña a nosotros cómo actuar y cómo enfrentar y cómo vivir en esta tierra. Dios es el fundamento sobre lo cual debemos construir nuestro conocimiento. Él es el lente que pone todo en foco y clarifica las cosas para nosotros. Él es el cuadro que da orden a nuestras vidas y nuestros pensamientos, pone todo en su lugar. Dios es la luz del mundo que nos muestra la verdad y el camino. Si no estamos poniendo a Dios, o sea, viendo el mundo, nuestra vida con los lentes, dejando que Dios nos trae luz a esos problemas, estamos básicamente intentando vivir la vida con nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces, Dios es el juez justo. Después vemos que la realidad de la injusticia existe. Para todos que estamos aquí, lo que ya dije antes, que todos nosotros enfrentamos la injusticia. ¿Qué es la injusticia que vemos en este salmo, en esta época? Justamente lo que vemos es que el que escribió este salmo estaba enfrentando una injusticia. ¿Era una injusticia pequeña o una injusticia grande? ¿Qué piensan? Grande, enorme. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? En primer lugar, sabemos que era una injusticia que aguantaba mucho tiempo. Ya estaba cansado, ya basta de eso. Dios, sácame de eso, dice. Estaba ya mucho tiempo sufriendo una injusticia. Pero, ¿qué es la injusticia? Dice exactamente que una de las injusticias que tenía que enfrentar, versículo 6, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Personas en poder que estaban matando los más vulnerables en el pueblo de Israel. De hecho, había muchas leyes en Deuteronomio, en Éxodo, Deuteronomio. Dios mismo pensaba en los más vulnerables. Entonces, había leyes, por ejemplo, si tú tienes un campo de trigo o lo que sea, en la cosecha tendrías como judío, la ley decía explícitamente que vos tenías que dejar parte de la cosecha para quién. Dice explícitamente el huérfano, viuda y extranjero. Y vemos esto, pueden anotarlo, después pueden leerlo, pero Deuteronomio 10, 17, Deuteronomio 24, versículo también 17 a 22, Deuteronomio 26, 12 a 15. No tenemos tiempo a leer todo, pero van a ver ahí, los más vulnerables son los que deben ser más protegidos, ¿no? Entonces, los que están en poder en ese momento han dado vuelta a eso, solamente están cuidando a sí mismos, ¿no? a ellos mismos. Más adelante, llegando al final del Salmo, dice en versículo 20, se juntará contigo el trono de iniquidades. El trono significa un rey, alguien de poder, ¿no? Entonces está hablando de personas en poder, ¿no? Que tienen poder de hacer cosas, pero ¿qué hacen? Hace agravio bajo forma de ley. Están decretando leyes malas, que son justamente pecados, ¿no? Entonces, esta es una realidad que está enfrentando. En mi vida, obviamente, enfrenté varias injusticias. Pero quizás no tuve que aguantar algunas injusticias que ustedes están pasando en este momento o pasaron en tu vida. No sé todos los detalles de cada uno de ustedes, pero
si están enfrentando una injusticia grave, seria, este salmo es para ti, ¿no? Y bueno, es para todos, pero especialmente creo que son palabras para personas que están siendo muy afligidos. Entonces vemos que hay una realidad de la injusticia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sabemos que Dios es juez de la tierra, sabemos que la injusticia existe. Entonces, voy a darles 4 puntos. ¿Qué debemos hacer en cuanto a cómo enfrentamos la injusticia? Estos 4 puntos son conclusiones que podemos sacar de este salmo, ¿no? En primer lugar, debemos levantar un clamor, debemos decirle a Dios, debemos levantar nuestra voz, debemos acercarnos a Dios con nuestro problema. Obviamente debemos compartir con otros, podemos buscar ayuda de los demás, esto es bueno. Pero, en primer lugar, debemos levantar un clamor a Dios. Este es un salmo, el salmista está levantando una voz a Dios diciendo, ¿qué está pasando? Dios es tu Padre, quiere escuchar de ti lo que está pasando, quiere escucharte, a veces sentimos raro o sentimos que no podemos expresar nuestras frustraciones frente a Dios. Pero Él quiere escuchar cuando vos admitís lo que está pasando en tu corazón. Ahí Dios puede entrar en la escena y ayudarte con el problema. ¿Qué es lo que hice hace 12 años cuando vi una manifestación y la ira y bronca brotaba en mi corazón? ¿Qué hubiese pasado si en ese momento Dios... necesito hacer cosas y esta es una manifestación, me está bloqueando, no puedo avanzar y de repente digo a Él lo que siento en mi corazón. Esto es injusticia, Señor. Y ahí quizás, o más probable que sí, que Dios me iba a mostrar lanzar misiles de huevos no es el camino acá. No, mira en tu vida. Puedes hacer trámites el otro día o no, es una cosa muy menor, estás hablando de una manifestación nada más. Y me va a ayudar a poner mis pensamientos en un cuadro, en un lugar correcto. Pero si nunca acercamos a Dios con nuestras frustraciones, nuestras emociones, lo que está pasando, entonces no estamos invitándole a participar y moldear nuestros pensamientos, no. Entonces, debemos irnos a Dios con nuestras frustraciones. Y también, ese es el primer lugar, y también debemos nombrar específicamente lo que está pasando, ¿no? A Dios mismo. Él ya sabe, pero Él, como ya dije, Él como Padre quiere escuchar de ti, ¿no? A veces tengo una hija de 5 años y... a veces me frustra porque quiero saber lo que pasa en la escuela, pero ella vuelve a casa y como que, ¿cómo fue tu día en la escuela? Ah, bien. Y no sé, no quiere contar detalles. De vez en cuando sí, porque sentí triste porque me pegaron o vi que uno de los chicos pegó a otro y me empieza a hablar de lo que pasó. Ahí... puedo ayudar a mi hija con lo que pasa en la escuela, ¿no? Cuando ella me empieza a contar, ese chico Conrado, él de vez en cuando hace así, y ella me dice, no sé qué decir a él, o me siento triste y yo puedo tener una conversación, escucho lo que está pasando y formamos esa relación íntima. Y yo me siento como padre que puedo ayudarle. Pero si nunca ella me habla de lo que le pasa, no voy a saber cómo ayudarle, ¿no? Es un poco una metáfora, pero creo que es un poco así con Dios, que quiere escucharnos, quiere escuchar lo que nos pasa. Entonces debemos decirle la verdad de lo que está pasando.
Entonces, acercamos a Dios con nuestros problemas y no tenemos temor de nuestras frustraciones y contarnos a Dios lo que nos pasa. Y punto número 3 es que la venganza no está en nuestras manos. No tomamos la venganza. El Señor es quien es el juez. El Señor es quien es el juez. Ese punto para mí es muy, muy difícil. Ya dije un ejemplo que en un ejemplo de una manifestación, yo tomé la venganza en mis propias manos, que fue un pecado. Es impresionante para mí en este salmo, siendo tanta injusticia, tanta maldad por tanto tiempo, no hay ni una pista, no hay ni una mención aquí en el salmo que tiene un plan de tomar la venganza por su propia mano. No dice, Señor, ayudarme, qué sé yo, buscar 100 personas, 100 hombres y formar un ejército y vamos a atacar el palacio y quitar la vida de esas personas que están haciendo la injusticia. Ayudarme matar a esas personas. O Señor, por favor, enviar un fuego enorme y quemar a esas personas para que se mueran. No hay nada. Esa es una persona maduro que tiene la madurez, está caminando con integridad y no dice que va a tomar la venganza en sus propias manos, ¿no? El Nuevo Testamento nos da aún más luz y habla un poco más específico sobre este asunto. Habla muy claro en Romanos 12. No tenemos que explicar lo que significa ese versículo en Romanos 12. Versículo 17. No pagáis a nadie mal por mal. No pagáis nadie mal por mal. Versículo 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No paguéis nadie mal por mal, punto. Pero nosotros, como humanos, queremos poner a veces excepciones a la palabra de Dios. O a veces, o no queremos obedecer, o siendo humanos, a veces somos muy creativos en cuanto a justificar nuestros propios formas de actuar, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando estuve tirando los huevos, para mí no era venganza, solamente era como que era la única forma de resolver el problema. Entonces, muchas veces, no, estoy como resolviendo el problema nada más, ¿no? O no, yo tengo que enseñar a ellos una lección de la vida. Tengo que parar con eso, esa injusticia, pero en realidad lo que estamos haciendo es pagando a ellos mal por mal, ¿no? Quizás ustedes mismos pueden pensar en ejemplos en tu propia vida, pero muchas veces no queremos pagar mal por mal. Acá esto no es como, viste, los contratos de los abogados que tienen un montón de cláusulas, excepciones. Esto va a pasar, pero si esta persona no paga, entonces hay un montón de cláusulas excepcionales. Acá no hay una cláusula que dice, no tomen venganza, pero en esta ocasión sí, puedes tomar venganza. ¿Dice así? No. Entonces, cuando estoy jugando fútbol con mis amigos de la iglesia, un partido de fútbol que es para pasar un buen rato y estoy intentando de hacer un gol y me tira mi camisa un amigo. En la próxima jugada yo puedo tirar la camisa de él. Es un partido de fútbol nada más.
Es como se juega el fútbol, ¿no? Uno se tira mi camisa y yo voy a tirar la camisa de él. No hay ningún cláusula, no hay ninguna excepción. No pagues a nadie mal por mal, punto. No me gusta, o sea, es difícil, pero es así con el Señor. Descansamos en que la justicia del Señor es mucho mejor que la justicia que nosotros podemos dar a las personas, ¿no? Pero ¿por qué? Yo empecé a preguntar, ¿por qué no podemos tomar venganza en nuestras propias manos? Porque somos malos en tomar la venganza. Nuestra forma de aplicar la justicia la mayoría de veces es mal aplicada. Otro punto que a veces que me he fallado en esta área, en el auto, a mí no me gustan mucho los que piensan que el calle es una carrera de Fórmula 1. ¿Han visto estos tipos con el radio? El man está con el radio a full y no tienen ninguna preocupación por la seguridad de los demás. Y están haciendo así, como si fuera una carrera, ¿viste? Y es ya, o sea, entiendo que algunos van un poco más rápido que otros, pero, ¿viste? Hay algunos que se exageran por lejos, ¿no? Están... Y yo odio me enferma esto, no sé, porque veo quizás en las noticias tantos muertos, ¿no? Por accidentes viales. Entonces, muchas veces, lo que he hecho yo, a enseñar una lección de vida a esa persona, en realidad estaba intentando de tomar venganza en mis propias manos. Cuando vi ese auto, lo que hago yo, me pongo justo la velocidad para que no me pueda cruzar. Voy un poco más rápido, no me puede pasar. Y pues, justo cuando él me va pasando, yo voy más lento, o sea, voy como no dejando, o sea, encajando él, como no dejando a la otra persona salir ahí. Y veo la cara de la persona poniendo furioso, pero sí, no quiero ver demasiado porque quizás, no sé, saca una arma, no sé. Entonces yo estoy, mira vos. Pero ¿qué pasa? Después de 5 minutos, yo tengo que tomar una salida y esta persona va a seguir y lo que pasé, no hice nada para tomar venganza. En realidad, yo he echado nafta a la ira. O sea, ya esta persona ya está más furiosa, está con más bronca y más ira y va a manejar el doble de velocidad. Entonces, yo pensé que estaba haciendo la justicia, pero no. En Proverbios 26:4 dice, no respondas al necio según su necedad. Yo no había pensado en eso, porque yo estoy respondiendo a un necio según su necesidad y va aumentando. Y dice, o tú mismo pasarás por necio. Entonces, soy yo mismo pasando por necio, pero pensando que yo estoy tomando la venganza en mis propias manos, ¿no? Entonces, también tenemos un doble estándar de la justicia, ¿no? Debemos admitir que tenemos un doble estándar con la injusticia. Es muy fácil ver un partido de fútbol. Vemos que en la caja, en el área del penal, nos dio un codazo a nuestro jugador, se cayó. Claramente fue penal. Empezamos no sé si han hecho antes, pero empezamos a gritar algunas palabras de bronca, ira, ciego, estúpido, árbitro, nos roba el partido, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser ciego?
y quizás sale aún palabras más fuertes. Y decimos que nos robaron el partido, pero 5 minutos después, nuestro jugador hace una falta y decimos, oh, menos mal que no cobró eso, menos mal. Menos mal, nos salvó papas en esa jugada, menos mal. Bueno, es un ejemplo un poco extremo, pero no. Entonces, y también, o sea, cuando nosotros mismos, qué sé yo, cuando vemos nuestros propios hijos, si les gusta, a mí me gustan los deportes, así que todos mis ejemplos y analogías siempre tienen que ver con los deportes, pero vemos cuando yo veo a ver partidos de chicos, muchas veces vemos los adultos, no, árbitro, ¿por qué no? Es mi hijo ahí, no cobra esa falta. Pero cuando su propio hijo hace una falta, si realmente esa persona, si realmente queremos la justicia, si realmente nosotros importamos la injusticia, debemos gritar también, árbitro, cobrar mi hijo, cobrar a mí mismo. Yo hice una falta, pero no hacemos así o no. Tenemos un doble estándar. Tenemos un doble estándar. Pienso que quizás en injusticia, cuando un chico pega a mi hija, cuando alguien en la calle habla mal a mi Señor, cuando las leyes son injustos contra mí. Pero no es injusticia cuando en la casa yo mismo contesta a mi señora con palabras ásperas. ¿Esta no es injusticia? ¿No es injusto cuando estoy en un momento de bronca y castigo a mi hija en vez de con una actitud de amor, con una actitud de ira y bronca contra ella? ¿Esta no es injusticia? ¿No es injusticia que a veces si uso mis recursos en una manera no muy sabia? Es muy fácil para mí decir, motochorros, qué injusticia. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de mi injusticia? Yo también estoy causando injusticia. Yo estoy responsable también por la injusticia del mundo. No es he escuchado varias veces, no sé si ustedes han escuchado, que cada vez que apuntas el dedo a los demás, tenés los otros dedos apuntando a ti mismo. Si nosotros mismos en realidad somos tan preocupados por la injusticia, si estamos tan preocupados por la injusticia en el mundo, empezamos porque aquí podemos hacer un cambio, aquí Dios puede hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? También pues, puede pasar en una manera individual a ustedes mismos, pero también puede pasar al nivel de la iglesia, ¿no? Mira aquella iglesia, aquel pastor. Qué malo esta ley que están poniendo ¿cómo se llama? La identidad del género, ¿cómo se llama? Que están enseñando. Qué malo que puede ser injusticia que mis hijos tienen que escuchar eso en la escuela. Es muy fácil apuntar el dedo, pero empezamos aquí. Cuando escuchas un chisme y lo dejas a la otra persona, pero, tal persona hizo tal. Si vos estás ahí escuchando, estás participando y vos estás procurando la injusticia en la iglesia contra los hermanos. Si vos tenés si alguien te ha ofendido y no empezás a hablar a los demás, esta persona, tengo bronca contra esta persona, puede ser esta persona que no entiendo por qué son así. Estás hablando sobre un hermano en la iglesia. Esta iglesia es para traer luz al mundo. Pero hablamos tanto de la oscuridad o de los demás. A veces
olvidamos de la injusticia que hay en nuestro propio corazón. Salmo 133. Salmo 130, versículo 3. Si me mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Dios, si miras todos mis pecados, yo no puedo mantenerme firme, pues yo soy pecador. Yo soy una persona que he causado injusticia en el mundo. Bueno, entonces hemos hablado que podemos acercarnos a Dios, podemos nombrar lo que está pasando en nuestro corazón. Hemos dicho que no es nuestro para tomar venganza. Y la cuarta y última cosa es que Dios pondrá todo en orden. Ese punto tiene que ver con la esperanza, que tenemos la esperanza de que un día Dios va a volver y va a poner fin a todo mal, a toda lágrima, a toda injusticia, a toda crisis, a todos los que nos oprimen. Él va a borrar a ellos. Vamos a olvidarnos. No vamos a tener memoria más de lo que nos pasó, ¿no? De las lágrimas, del dolor, del sentimiento de tristeza. En versículo al final hay una promesa. Él hará volver sobre ellos su iniquidad, los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Es una promesa. Cuando Dios dice algo, promesa algo, cuando dice que algo va a pasar o no? Sí. Es 100% seguro, siempre se cumple, su palabra es siempre fiel. Cuando dice que sea luz, así sea, hay luz. Cuando dice que va a venir un Salvador, que va a salvar todo el mundo, quizás tenemos que esperar 500 años, 700 años, pero va a pasar que un día, y eso pasó, que Él prometió un Salvador, el pueblo aguantaba, y por fin llegó el bebé nacido en Belén, por fin llegó el Mesías prometido. Tenemos otra promesa, que un día, es un día histórico que va a pasar, que Dios volverá, y una de las cosas, uno de los propósitos es quizás el propósito número 1, quizás. Bueno, número 1 sería mostrar su gloria y verdad, pero un punto consecuencia de eso sería que Él pone fin al mal, que Él pone fin a la muerte, Él pone fin a los problemas que te oprimen, Él pone fin a todo. No te puedo prometer que va a pasar en esta vida. No vemos en el Salmo que dice, Dios, mañana estos malvados se van a morir y van a desaparecer y vamos a aplaudir y tener gozo. No hay una promesa de una salida inmediata, pero sí hay una promesa de una salida en un futuro. No sabemos cuándo va a pasar. Sería bueno leer esos versículos que Juan no recibió una visión del cielo en Apocalipsis. Creo que en 21. Empezando en versículo 3, Apocalipsis 21:3. Es una visión de lo que va a ser.
una imaginación, un prevista, una pista de lo que va a ser el cielo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En versículo 3 vemos la primera cosa gloriosa del cielo, que vamos a estar con Él. Dios mismo está con ellos como su Dios. Vamos a por fin ver Cristo cara a cara. Vamos a poder abrazar a Cristo. Qué glorioso momento va a ser, ¿no? Qué glorioso momento va a ser cuando usted mismo, no sé, es una imaginación mío, pero imaginarnos una fila de personas abrazando al Señor. Y yo voy, abrazo al Señor por fin, abrazo a mi Salvador. Y después viene otro, y esta otra persona también abraza al Señor. Y mientras esa persona abraza al Señor, hay lágrimas cayendo. Y era justo alguien que yo había predicado mientras vivía en esta tierra. Qué glorioso va a ser cuando todas las personas que hemos llevado al Señor, que cuando vemos a ellos mismos abrazar al Señor. Qué glorioso momento va a ser. Entonces, esa es la primera promesa, de la primera cosa gloriosa del cielo, que Él va a estar con nosotros. Y el segundo punto es que va a borrar todas esas cosas malas, toda lágrima. No habrá muerte. No más llanto, ni clamor, ni dolor. Es una imaginación mía, pero la primera cosa, lo que espero del cielo, es ese momento de poder ver mi Cristo. ¿Sabe qué es la segunda cosa que anhelo ver? Lo que anhelo ver es todas las personas que han sido afligidos, las personas, los hombres vendidos a la esclavitud, las mujeres que han sido golpeadas, olvidadas, abandonadas, los niños que han sido abusados, tirados a la calle, muchas personas que han sufrido un montón de cosas, quizás cosas que ni puedo mencionar aquí, pero cosas groseras. Ustedes mismos, quizás algunos están pasando injusticias en tu trabajo. Esas personas que tienen esas caras que han sufrido mucho, cuando por fin llega ese momento, y no sé cuántos van a ser, miles y miles y miles de personas que han sufrido un montón de cosas, y ya en ese momento saben que no va a haber ni más lágrimas, y saben que las personas que habían atacado a ellos, oprimiendo a ellos, que estas personas malvadas no existen más, no hay más un enemigo contra ellos, solamente una persona que da amor, amor, amor. Esas personas, imagínate viendo a esas personas empezando a cantar a Dios ahí en el cielo, una canción jamás escuchada en la historia. Personas de todas razas, de todas comunidades, personas que han sufrido mucho y ahora se dan cuenta que para nunca jamás van a aparecer ni un llanto. Yo quiero ver eso. No sé si va a ser así. Va a ser mejor que así, porque el cielo es siempre mejor que nosotros podemos imaginar. Si vos podés imaginar una situación maravillosa en el cielo, entonces va a ser aún más, infinitamente mejor. Y va a pasar. Entonces, no te puedo prometer que mañana, con el voto de hoy, o lo que sea, que mañana tu jefe te deja castigarte en el trabajo, o tu tío que te oprima, deja de oprimirte. No puedo prometer mañana. Pero sí te puedo prometer que mi Salvador, mi juez de la tierra, va a poner todo en orden. ¿Okay? Es una esperanza que nosotros tenemos. Tengo un amigo mío. En primer lugar, quiero leer un versículo
que habla de eso, también en Romanos 12, dice, 12:12. En la esperanza, ¿cómo debemos actuar? Gozosos en la esperanza. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tentación, constantes en la oración. En otros versículos dicen pacientes en la tribulación. Debemos tener esperanza, debemos ser pacientes en la aflicción y constante en la oración. Tengo un amigo que es un ejemplo vivo de estos versículos. Yo puedo vivirlos, pero tengo un amigo que fue molestado, abusado como niño. Después, no puedo contar todos los detalles, pero ha vivido una vida difícil, luchas con algunos pecados. Y cuando él empieza a hablar del cielo, habla del cielo en una forma muy distinta. O sea, yo sí, espero que venga el Señor. Sí, soy consciente de lo que significa que venga el Señor. Pero cuando Él habla del Señor, que venga el Señor, es una forma distinta de decir las cosas, ¿no? Porque Él entiende lo que significa para Él, para ese momento va a pasar, ¿no? Que Dios va a volver y poner todo en orden. Entonces, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza. Y para cerrar, quería preguntarme a mí mismo, a ustedes, bueno, hemos hablado de la injusticia, pero ¿cómo podemos caminar en la justicia? Porque somos personas injustos, ¿no? Recién dije que no podemos tomar la venganza por nuestras propias manos, porque no sabemos cómo, no sabemos la propia justicia, no sabemos lo que es correcta muchas veces, ¿no? Pero a su vez, siendo criaturas injustos, a la vez la Biblia muchas veces nos dice que debemos caminar en la justicia, debemos procurar la justicia, ¿no? Muchas veces tenemos el mandato de caminar en la justicia, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que en nuestro texto, en versículo 12, Salmo 94:12, justo en el medio del Salmo es el clave. Bienaventurados el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Ahí dice ese es es decir Jehová, es como un apodo, por decirlo así, una forma tierna de hablar sobre Dios. Bienaventurado el hombre, la persona a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Una persona que está siendo corregido por el Dios, que Dios está instruyendo a esa persona. Estamos hablando de una persona humilde que dice, yo soy un injusto. Yo no sé todas las cosas de la vida. Yo sé que necesito a alguien que me enseñe lo correcto. Necesito a alguien que me transforme la mente, que transforme mi corazón. Necesito a alguien y este alguien es Dios mismo. Debemos humillarnos ante Dios y admitir que necesitamos ayuda y necesitamos un Dios que nos puede transformar y nos puede guiar. Entonces, tenemos que ir al fuente de la justicia, el justo, Dios, Cristo, el justo mismo, ¿no? Entonces, para empezar a caminar en la justicia, en primer lugar, tenés que tratar, en primer lugar, con tu vida de injusticia. Vos sos, si no tenés Cristo en tu corazón, vos sos una persona injusta. Pero dice que Cristo, siendo Dios mismo, fue hecho pecado para que nosotros podamos ser justos, ¿no? Entonces, ¿qué fue el acto más injusto jamás en toda la vida?
que un inocente tuvo que morir en nuestro lugar. Pagó la muerte que nosotros merecemos. Fue un acto totalmente injusto, pero a su vez permitía que nosotros mismos podemos tener la justicia de Dios. Nosotros somos injustos. Cristo, el justo, nos da su justicia. ¿Cómo? Porque la ira de Dios cayó sobre Cristo. Si no conoces Jesús, si tu vida está siempre lleno de injusticias y sentís culpable por las injusticias que has hecho en esta tierra, es más probable que vos todavía no tenés un corazón limpio, que no has dicho a Dios, te necesito tu instrucción, necesito tu perdón, necesito la justicia que está en ti, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y una vez que empezamos una vida con Cristo, entonces Él empieza a transformar nuestras vidas, ¿no? Gracias a Dios, yo no soy la misma persona que era hace 12 años. Ya no tiro huevos a las manifestaciones. Voy, y si empieza la ira en mí, me escapo, me voy por el otro lado. O los evito directamente. O en el auto. Antes, hace 10 años, quizás 9 veces de 10 hice esa maniobra. Pero hoy, después de caminar, después de permitir que Dios me enseñe, me transforme, hoy, quizás una vez cada 100. Y espero en 5 o 10 años que no lo hago más. Dios va transformándonos, el justo nos va transformándonos para que nosotros mismos podamos caminar con justicia, caminar en justicia en nuestras propias casas, donde nosotros procuramos la justicia con nuestro marido, nuestra esposa, nuestros niños, nuestros lugares. Debemos empezar con nuestros hogares, ¿no? Debe ser un hogar justo, con justicia. Debemos empezar con nuestra iglesia. Caminamos con justicia. Así mostramos al mundo una forma muy distinta de vivir, porque todo el mundo dice que sí, está totalmente bien tomar la venganza. Vos tenés el derecho, cuando alguien te lastima, es lo que más se espera, que vos tenés el derecho de lastimar a esa persona. Pero nosotros mismos, siendo cristianos, glorificando a Jesús, nos ha transformado y nosotros podemos vivir una vida totalmente distinta, santa, ¿no? Entonces, perdón por ir un poco largo, pero creo que es importante de empezar por nosotros mismos, ver la injusticia que hay, empezar a trabajar, empezar a pedir la ayuda del Señor, que Él nos instruya. Y también gracias a Dios que tenés hermanos a tu alrededor que te pueden ayudar y te pueden apuntar hacia el camino de justicia. Y gracias a Dios, no sé si será hoy, no sé si será mañana, no sé si será en 2020, 2030, no sé cuándo será, pero un día se acabará con tus lágrimas y el Señor va a volver y poner orden a esa tierra que a veces nos trata de una forma muy mal, ¿no? Así que gracias al Señor. Amén.